tal, amigos, amigas? Muy buenas, bienvenidos. Estamos en Fuerteventura, estamos en Mírame Televisión Fuerteventura, saludando al resto de islas del archipiélago. Hoy nos hemos adentrado en un lugar muy especial, que no deja de ser noticia relevante, noticia de impacto muy habitualmente. Estamos en el Parque Tecnológico. Desde que abría sus puertas, es un estamento que tiene muchísima presencia en la isla de Fuerteventura y que, como digo, de un tiempo a esta parte, pues gracias al trabajo de nuestro invitado y a todo su equipo, pues la verdad es que estamos llegando a unos niveles que nos han hecho que vengamos aquí con los micrófonos de Mírame Televisión para conocer qué está ocurriendo detrás de las paredes del Parque Tecnológico de Fuerteventura. Tengo a mi lado al director de este parque, a Eduardo Pereira. Muy buenas. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, saludando a todos los televidentes en todo el archipiélago canario, podemos darnos por satisfechos de todo el trabajo que se está realizando en el Parque Tecnológico de Fuerteventura, que quizás, no sé si es muy conocido o no, porque escuchamos términos como Canarias GeoInnovation, Stratopor, pseudosatélite. Bueno, estamos en la generación de la inteligencia artificial, estamos en la era de la digitalización, pero nos sigue sonando un poco raro para el común de los que nos están viendo ahora mismo. Sí, bueno, el mundo de la aeronáutica y del espacio necesariamente tiene que ser en inglés y utiliza muchísimos acrónimos, ¿no?, que suenan así como muy raros y en palabrejas, pero básicamente nosotros lo que estamos intentando hacer es un proyecto entre el Gobierno de Canarias y Gobierno insular, entre Cabildo de Fuerteventura y Gobierno de Canarias, transversal, que intente buscar un nicho o una oportunidad de diversificar la economía local, ¿no? En eso nos pusimos a trabajar en el año 2017 y eso empieza después de un trabajo de mucho tiempo y de muchas personas y que nos hemos ido pasando el relevo de nosotros, pues fructifica en todos estos proyectos. Bueno, Canarias ha sido una presentación de Canarias GeoInnovation Program 2030. ¿Qué es esto? Bueno, es un nombre que le hemos dado a un programa. Un programa es, normalmente para hacer estas cosas uno tiene que planificarse, no puedes ir dando tumbo, no puedes levantarte una mañana y decir, oye, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, todo esto requiere una planificación a medio y largo plazo, que fue lo que hicimos en el 2017. Canarias GeoInnovation Program es una especie de armazón que pusimos a todo un programa que tenía un sentido de decir, oye, vamos a hacer una planificación a 20 años, luego esta planificación puede cambiar, como decía aquel pensador de el horizonte cambia a la medida que te acercas a él, ¿no? Sí. Va cambiando. Bueno, pues esto es simplemente marcar los objetivos. Era un programa de observación basado en la observación de la Tierra, que creímos que ahí Canarias tiene una potencialidad muy relevante, es como una especie de instituto astrofísico, pero al revés, el instituto astrofísico mira desde la Tierra al cielo y nosotros lo que vamos a intentar hacer es lo contrario, mirar desde el cielo a la Tierra y a partir de ahí se derivan muchísimos proyectos, muchísimas actuaciones. Entonces, Canarias GeoInnovation Program es un proyecto de innovación, de observación de la Tierra, que tiene un nombre muy raro, Geo de Tierra, innovación, bueno, sí, pues el propio nombre lo indica, donde nosotros vamos digamos, poniendo piezas, como un puzzle. En ese puzzle completo que es Canarias GeoInnovation vamos poniendo esas piezas que son los distintos proyectos que vamos acometiendo, que son unos cuantos. Ahora vamos a detallar estos proyectos, pero es un proyecto donde el propio ministro Pedro Duque, más allá de todos los responsables políticos de Canarias y de fuera, es un proyecto que se mira a nivel internacional. Fuerteventura, la lupa del mundo en este tipo de programas se pone en Fuerteventura desde diferentes partes del mundo. Es algo gordo, si me permites la expresión. Sí, bueno, como todo en la vida, tiene que tener todo mucho trabajo detrás, mucho pico y pala de mucha gente. Yo no soy más que una pieza de las muchas personas que están trabajando en diferentes sectores en esto, en el gobierno, en el ministerio, en la propia empresa, en el cabildo, pero hay que trabajar muchas cosas y de vez en cuando tiene un golpe de suerte, ¿no? El golpe de suerte viene si trabajas primero, si no un golpe de suerte pues te toca la lotería, pero poco más. Uno de nuestros golpes de suerte, hemos tenido varios, pero uno de nuestros golpes de suerte fue que cuando estábamos con este programa diseñándolo y queríamos presentarlo a la industria, que lo hicimos en Madrid, estaba Fernando Clavijo de presidente de la legislatura anterior, estaba yo creo que Marcial Morales de presidente del Cabildo, y entonces nosotros íbamos a presentar ese programa a la industria en Madrid, teníamos 30 o 40 empresas inscritas, con la buena suerte de que el día anterior o 2 días antes nombran a Pedro Duque ministro. Y digo buena suerte porque Pedro Duque, aparte de ser compañero, era una persona muy mediática.
Bueno, Pedro, que tuvo el detalle de venir al acto de presentación, era su primer acto como ministro, sí, y aquella inscripción que teníamos con 30 o 40 empresas pasó a 200. Y además el nivel de interlocutores o de asistentes, en vez de ser de un nivel, digamos, medio-alto, era un nivel de alto-alto, ¿no? Porque ya, no por nosotros, sino por el ministro. Y lo que nos dio una oportunidad muy buena era de contar nuestro proyecto. Tuvimos una interlocución fantástica en aquel momento, de decir, oye, era como nuestro momento de vender nuestro libro. Y aquello originó, lo contamos, lo explicamos, y que se presentaran 80 y tantas empresas con 180 propuestas de ideas para poder hacer, basadas en potencialidades de Canarias. Ajá. Y aquello nos dio una información tan impresionante que tuvimos casi 3 años para digerirla, dando reuniones, hablando con unos, hablando con otros, y después de todo aquel proceso, de toda aquella información que fue una fuente fantástica de por dónde teníamos que ir escuchando a la industria, que yo creo que es el mayor acierto que hemos tenido, como todo en la vida, ¿no? Aciertos, fracasos o equivocaciones, pero uno de los mayores aciertos fue escuchar a la industria. La industria nos dijo qué es lo que podía hacerse, qué es lo que necesitaba, cuáles eran las posiciones de Canarias, y bueno, aquel momento nos llevó a poder ya armar una serie de proyectos con este programa. Aparte, estamos en unas latitudes y en unas condiciones específicas que hacen que este proyecto caiga aún más bien en estas tierras, o por lo menos en Fuerteventura, claro, y en Canarias. Claro, ¿no? Porque nosotros no podemos hacer un proyecto en Canarias que no tenga sentido hacerlo en Canarias, ni en ninguna otra región. Entonces, cuando las cosas no encajan bien, es absurdo, por decir estúpido, ¿no? Y además es gastar los fondos del contribuyente de una forma poco adecuada. No, Canarias tiene unas potencialidades para hacer este proyecto, pero no es el proyecto y Canarias tiene las potencialidades, no es al revés. Gracias a que Canarias tiene estas potencialidades, hemos podido desarrollar este proyecto. ¿Y cuáles son las potencialidades? Pues las conocemos, pero están claras. Una es la climatología, no solo la bondad de buen clima, de horas de sol, de poca nubosidad, de condiciones, sino de estabilidad de estas condiciones, ¿no? Que eso es muy importante. Cuando vas a lanzar algo arriba, a la atmósfera, eso tarda un tiempo en subir. Estamos hablando de cosas que van muy lentas porque son propulsadas por energía solar, Ajá, con células fotovoltaicas. No estamos hablando de propulsión, digamos, clásica, ¿no? Estamos hablando de propulsión con energía solar, y eso es lento, ¿no? Entonces, en esas 6 o 7 horas o 4 o 5 horas que tardan en subir o bajar, bueno, las condiciones de subida tienen que ser estables, no puede haber tormenta, no puede haber rayos, no puede haber cosas raras. Después estamos cerca del Ecuador, y esto a todo lo que va para arriba ayuda mucho. Estamos en Europa, pero estamos en Canarias, con un régimen económico y legal muy interesante. Tenemos los aeropuertos de Fuerteventura y de Lanzarote cerrados por la noche, con lo cual nos ayuda a hacer lanzamientos al amanecer, que es cuando se tienen que lanzar este tipo de dispositivos. Estamos con una corriente de chorro encima de Canarias, o sea, en el mundo hay una corriente que se llama jet stream, es una corriente de chorro que está a unos 16 kilómetros, 15 kilómetros, 16 kilómetros, y esa corriente hay que atravesarla para colocar estos dispositivos en la estratosfera. Pues curiosamente en Canarias es una corriente más débil que otros sitios. Es más débil hacia el Ecuador, pero en Canarias es más débil. Se han dado una serie de condiciones que hacen que este proyecto pues, sea muy interesante, y así nos lo hizo ver la industria. Es interesante. ¿Por qué es interesante? Estamos hablando de drones, estamos hablando de un aeropuerto para esos drones, un estratoport creo que se llama. ¿En qué es beneficioso? ¿Cómo diversifica esto la economía? Pues vamos a ver, estamos hablando realmente, vamos a hablar de aviación no tripulada o tripulada remotamente, ¿vale? Vamos a decir, porque entonces a partir de ahí tenemos varias tipologías. Estamos hablando de que hay dispositivos que van a volar, pero remotamente controlados, no van a llevar piloto. Bien, esos dispositivos pueden estar desde volando en una altura muy baja. Ahí tenemos los drones, que todos conocemos. Esos drones pueden ser cada vez más sofisticados porque van volando más arriba. Hay drones que vuelan a 15 kilómetros y vuelan incluso con vuelos cuasi infinitos, es decir, vuelan semanas o días o incluso años en el tiempo. Y luego, si suben más arriba, se llaman pseudosatélites porque pasan a la estratosfera y son algo parecido a los satélites, pero no llegan a ser satélites. Entonces, da igual, todo es aviación no tripulada, todo es en una columna que va desde los 0 metros hasta los 20 kilómetros. Y además eso se va a producir una explosión, ya se está produciendo en el mercado. Es decir, son tecnologías
que hasta ahora tenían restricciones porque había que haber un avance en tecnología de los materiales, en tecnología de los autopilotos, en tecnología de las células de potencia, en las placas fotovoltaicas que llevan, pero toda esa ingeniería se ha ido desarrollando y ya es posible lanzarlo. Entonces, esto lo que va a permitir es que muchas de las cosas que hacemos actualmente se van a hacer conceptualmente de forma distinta. Imaginemos, por ejemplo, el control de un parque natural largo, de las islas de Isla de Lobos o de las Islas Cíes en Galicia. Bien. ¿Cómo controlamos, por ejemplo, la capacidad de carga? ¿O cómo controlamos el marisqueo ilegal? ¿Cómo lo hacemos hoy? Pues con una barca, con un vigilante, con una moto, con un coche, con un barco. Bueno, ¿cómo lo podemos controlar después? Pues con un pseudosatélite. En 24 horas con una cámara térmica que estará viendo eso y estará transmitiendo en tiempo real qué está pasando debajo, ¿no? Entonces, y estas aplicaciones son infinitas, son muchísimas, son muy numerosas, desde el coche autónomo hasta la gestión de incendios, el control de fronteras, narcotráfico. Bueno, todo esto es algo que va a explosionar en los próximos años. Evidentemente nosotros vimos ahí unas potencialidades buenas de Fuerteventura y oye, hay que posicionarse aquí porque eso nos va a generar un empleo distinto, un empleo de calidad. Y además hemos también ideado cómo puede ese empleo, digamos, revertir en beneficio aquí a nivel regional. Son unos tiempos, porque claro, vemos GeoInnovation Program 2030. Vivimos en la época de la inmediatez. Sí. Lo que está ocurriendo ahora a la media hora ya es cosa del pasado. Sí. Esto es otra estructura mental, empresarial, se está dando formación, pero ¿cuándo será una realidad? ¿Cuándo veremos el primer dron o pseudosatélite volando? ¿Cuándo empezaremos a esa otra parte que nos acerca quizás más a los escépticos que ven que en Fuerteventura o en Canarias hay mucha potencialidad, pero que esto aún les pilla un poco como se está preparando? Esperemos a la otra parte del proyecto. Claro, vamos a ver, estos proyectos, y aquí que siempre ¿no? la gente en la calle, yo creo que los políticos hemos tenido de todos los partidos políticos que han trabajado, y todos han apoyado el parque, han sido y todo tremendamente inteligentes y generosos con esto, tanto sí. a nivel regional como a nivel insular. Es decir, estos proyectos, tú lo has dicho, no son proyectos que puedas hacer a corto plazo. Entonces tienes que ver a largo plazo. Y a largo plazo supone que te van pasando corporaciones, que la gente cambia, que hoy cambian un partido político, luego sí. otro. Y entonces o se entiende esto como un proyecto a largo plazo, a medio largo plazo, donde nos vamos pasando el testigo y donde a unos les toca un trozo de esa carrera llevarlo y se entiende que cuando me toca a mí o cuando le toca al partido A, tienes que apoyar y, oye, explicar, controlar, ser transparente, por supuesto, ¿no? Y cuando te toca al partido B, lo mismo, y dejarnos de esos otros debates, que también pueden estar bien para otras cosas, pero en este tipo de proyectos a largo plazo, eso es clave, ¿no? Y una vez que eso lo puedes ir haciendo... como que está ocurriendo, afortunadamente, es sí. una cosa que yo no dejo de repetir y de agradecer, porque creo que el proyecto, el éxito está ahí también. Nosotros hemos hecho, claro, muchas cosas. Primero, consultas al mercado. Eso no se ve, consultas. Estuvimos 3 años, como te decía antes, hablando con las empresas. Después hicimos los estudios de viabilidad. Oye, ¿esto tiene sentido? ¿Hay algún stopper? ¿Hay alguna cosa que nos diga que no podemos hacerlo? Después de hacer el estudio de viabilidad, vimos que podíamos hacer un estratopor. ¿Qué es un estratopor? Un estratopor es un área despejada para que podamos hacer ensayos, integrar, volar, aterrizar, mantener todo este tipo de plataformas en sus más diversas versiones, siempre propulsadas por energía renovable, nunca propulsadas por energía de otro tipo. Entonces, entonces eso, hicimos el proyecto. Después de hacer el proyecto, tuvimos que licitar la obra. Ahora estamos haciendo la obra y acabando la obra. Pero hay que hacer un edificio donde vayan todos los centros de simulación, los centros de control, las pantallas. Bueno, pues hubo que hacer el proyecto del edificio, estamos haciendo la ejecución del edificio. Entonces, son piezas que se van poniendo y que yo creo que lo que ya se están viendo las obras, porque las obras ya sí se están viendo y están aquí en progreso y además en lo bueno y también en las molestias que también se producen a veces a vecinos, es lógico y que bueno, tendrán que disculparnos, es temporal y esperemos acabar pronto. Pero yo espero que en el año 2024, hacia la media del año 2024, tengamos las primeras operaciones. ¿Se queda muy poco? Pues un año. ¿Un año? Si todo va bien, sí. Habrá diferentes plataformas y unas irán antes, otras irán después, habrá diferentes empresas, diferentes fabricantes y eso, lo que al final va a montar es una especie de núcleo, de polo, de ecosistema que, puede ser algo muy interesante para el futuro. Son fondos europeos. ¿Qué cifra, qué cantidad?
Pues en este momento yo creo que estamos trabajando ya en más de 100 millones de euros, ¿vale? Y además es muy importante recalcar que es que la aportación son multifondos, es decir, nosotros lo que hacemos normalmente cuando tratamos un programa europeo, nos presentamos a él, y ese programa europeo cofinancia normalmente en Canarias pues, de un 70, un 80, un 85%. Y lo que queda lo pone el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura. El Cabildo de Fuerteventura viene a acabar poniendo en esto pues del orden de un 5% de media, ¿no? de los fondos, todos estos. Entonces nosotros esto lo lanzamos al sector privado, son programas de colaboración pública-privada, y lo que le dimos a las empresas es, oye, este proyecto europeo de colaboración público-privada que viene así definido, nosotros lo licitamos, la empresa tractora es la que se queda y el compromiso es que trabajen durante esos 5 años más 10 años más de implantación ya con sus propios recursos. Es decir, oye, colaboración público-privada, yo te apoyo, nosotros te apoyamos, tú desarrollas tu proyecto, pero una vez pasado el tiempo de apoyo, tienes sí o sí, y hay vinculaciones, avales, garantías, fianzas, para garantizarlo, que estar otros 10 años. Se habla mucho de diversificación económica. Esto es un claro ejemplo que haciendo las cosas bien, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y con I+D+I, con una proyección a medio-largo plazo, se puede diversificar la economía. Porque muchas veces hablamos que hay que diversificar, pero no sabemos ni cómo ni hacia dónde. Este es un claro ejemplo real. Sí, diversificar es complicado. Diversificar es muy complicado. Es muy fácil hablarlo y es muy difícil hacerlo. Porque si fuera una economía, vivimos en un mundo muy global. Entonces, oye, ¿qué hacemos? O sea, vamos a diversificar. Sí, ¿en qué? ¿En qué diversificamos? Entonces, la primera pregunta es, vale, diversifiquemos, venga, dime en qué. Bueno, no, en qué no, cualquier cosa no. Tráeme a Google. Y, bueno, mira, perdona, vete a San Francisco, habla con los de Google, a ver si te quieren venir. No van a venir, ¿verdad? Pero es lo que hicimos con el programa. ¿Qué? ¿En qué diversificamos? Y entonces lo primero que piensas es, oye, ¿cuáles son nuestras potencialidades? ¿Dónde tenemos nuestros puntos fuertes? ¿Cuál es lo bueno que tenemos? El clima, un territorio despoblado, tenemos una, digamos, no voy a decir la palabra agresión, pero tenemos una presión turística sobre los espacios naturales, sobre las costas, tenemos una serie de problemas que fuimos detectando en estas consultas. Tenemos un problema con ahogados, tenemos un problema con los parques naturales, con la capacidad de carga, bueno, problemas que todos conocemos. Oye, y resulta que ahora puede haber un sector que está todavía embrionario dentro de eso sí, I+D+I, ojo, que también tiene un riesgo, porque yo siempre digo que lo que está fuera del I+D+I ya está en el mercado. Entonces, si ya está fuera del mercado, ya no lo tienes. ¿Cómo vas a tener algo que ya está en el mercado? Entonces, habría que apostar por algo que apoyara tus potencialidades, se basara en tus potencialidades, pero a la vez estuviera en un momento de desarrollo no final, no comercial. Y ahí es donde nos hemos colocado nosotros. Nombrabas a Google, Eduardo, pero sí que hay empresas multinacionales que llaman, que quieren implantarse en Fuerteventura, no solo por todo lo que está sucediendo, porque bien es cierto que la percepción que pueden tener los majoreros, majoreras, los canarios que siguen un poco de cerca la actualidad de Fuerteventura y el parque tecnológico, es que nació el parque como una especie de coworking de empresas radicadas al mundo tecnológico en un momento inicial, pero que ahora es mucho más, pero que no deja de ser un coworking de gente del sector y multinacionales que aquí quieren implantarse. Claro, nosotros lo que pretendemos es cómo hacemos posible que aquí en la isla, en la región también, tanto en Fuerteventura inicialmente como en Canarias en general, pasen cosas distintas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros todo lo estamos basando en que esas empresas grandes, vamos a ver, la aeronáutica y el espacio tienen que traccionar de él empresas grandes, no esto pues las clásicas empresas que están en el mundo aeroespacial desde hace muchísimos años. Esto tiene que ser así, pero de ese tirón de empresas grandes tienen que beneficiarse las empresas canarias. Las pymes canarias, es que ese es el objetivo, y además el talento canario, el talento local y el talento regional, es que ese es el objetivo. Pero ¿cómo lo hacemos? Instrumentalizando con un proyecto a través de una empresa tractora grande, multinacional, que a la vez tire de las pequeñas. Y en Canarias hay muchas capacidades. Nosotros vamos a necesitar capacidades para esto de ingeniería, de transmisión de datos, de control de vuelo, de inteligencia artificial, de análisis del dato, de control de tráfico aéreo. Bueno, todo de eso hay ya capacidades en Canarias.
habrá que desarrollarlas más, pero habrá un sector importante que pueda hacer eso. Y además, a nivel de formación, nosotros estamos focalizando esto a nivel insular, en principio, pero a nivel regional será así, no solo en ingenieros, porque nosotros no tenemos en Fuerteventura y en Canarias ingenieros aeronáuticos, no tenemos una fábrica y que no sé ingenieros aeronáuticos por un tubo. Hay ingenieros de telecomunicaciones, hay ingenieros industriales, hay ingenieros informáticos que podrán tener aquí un desarrollo. Y luego hay todo un ámbito, una gama de profesiones medias que estamos especializadas, a nivel más de tipo ESO, tipo bachillerato, más tipo bachillerato que eso, de formación y tal, que son, oye, pues pilotos de dron, pilotos de plataformas no tripuladas, controladores de espacio aéreo para que esas plataformas no tripuladas vuelen en coordinación con los controladores de tráfico aéreo comercial, analistas de emisiones, todas esas plataformas van a hacer misiones para terceros, aquí o en otros lados del mundo. Esas misiones tienen que interpretarse y tienen que entenderse, y esos datos que vienen tienen que procesarse, ahí está la inteligencia artificial, necesitamos inteligencia artificial para entregarse al cliente final. Todo ese entramado genera empleo. Y mucho, por lo que se ve, y mucho, y aparte con una tasa de desempleabilidad, una vez que enfoca su vida y su formación en este sentido, pues prácticamente cero, sobre todo en esta parte del proyecto. Canarias Geo Innovation Program 2030, algo que habrán escuchado, que van a escuchar, y que entramos ya en un periodo, yo creo que más atractivo, y lo comentábamos antes de la entrevista, que en el 2024 esto va a ser como un azote de realidad a aquellos escépticos, aquellos que no tienen por qué entender todos estos términos, porque la tecnología nos viene devorando de un tiempo a esta parte, y aún así los que trabajan en el día a día son términos que hay que actualizarse mucho, y para el común de los mortales, pues que hablar a nivel usuario, la brecha digital que existe, pues imagínense en estos términos, cuando hablamos de drones, de no tripulado, pues algunos se pierde, pero es el presente, y ese presente pasa afortunadamente por Fuerteventura, con gente de la talla de Eduardo Pereira, que no desiste, y todo su equipo, que es poco, que uno puede parecer que son muchos, pero que se multiplican en su esfuerzo para hacer realidad este tipo de iniciativas que hoy hemos querido conocer más en profundidad. Yo, Eduardo, te emplazo a que hagamos una visita próxima y vayamos conociendo las partes del puzzle más pormenorizadas y acercárselo a todos los que nos están viendo ahora mismo en Canarias, que igual a alguno no le sonaba esto de... Pues probablemente no. Sí. Bueno, pues también hemos tenido... Le estamos dando una buena noticia. Sí, también hemos tenido una cierta idea de, no sé, de generar credibilidad, ¿no? O sea, muchas veces se vende humo, se venden cosas que luego no son más que ideas o sí. No digo humo. Y los comentarios en redes que a veces desconocimiento y la ignorancia hacen que uno ponga pesimismo a este tipo de proyectos, cuando es todo lo contrario. Es normal, pero es normal, estamos en una sociedad... Pero si no sabes no opines, Eduardo. Si no sabes no opines. Y todo el mundo tiene su opinión. No, yo digo muchas veces, nosotros lo que hemos querido hacer es un poco al revés, ¿no? Es, oye, no vender cosas que no teníamos amarradas, no vender ideas o proyectos con muy buena ilusión, pero que luego no se concretan en nada, porque eso genera no credibilidad. Y entonces creemos que, oye, vamos a hacer esta comunicación, que tenemos que hacerla, es buena, una vez que nosotros tenemos los proyectos atados, amarrados, el dinero en cuenta, las cosas en progreso, para no generar, para generar credibilidad en otra cosa. Pues, oye, nos hemos acercado con las cámaras de Mírame Televisión Fuerteventura, para todo el archipiélago, al Parque Tecnológico. No será la primera ni la última vez que nos acerquemos, porque este es un proyecto que aún queda mucho por desgranar, mucho por conocer, y en ese papel de, bueno, pues de divulgación y de acercar lo que surge y los proyectos que nacen en Canarias, yo creo que los primeros en enterarse deben ser los propios canarios, para saber lo que tienen, pues en este caso, una vez transcurren por la carretera, se encuentran en el Parque Tecnológico, y que sepan que aquí se están realizando proyectos de gran envergadura, y que estamos convencidos que en ese primer vuelo, en el próximo año 2024, segundo semestre yo creo, medios nacionales e internacionales se van a dar cita, porque es un evento mundial. Sí. Esto, lo que ocurre aquí en Fuerteventura. Yo creo que va a ser así. Y yo, de todas formas, no quería acabar esta entrevista sin agradecer especialmente al Gobierno de Canarias por el apoyo que nos han dado siempre, al Ministerio de Ciencia e Innovación, que ha creído en este proyecto, al comisionado
del PERTE Aeroespacial, a Miguel Belló, que también nos ha ayudado mucho, y a todas otras personas e instituciones que han creído en este proyecto y están empujando desde el principio. Aunque yo en este momento me toque contarlo, pero detrás hay mucho trabajo de mucha gente. Hay un equipo. Nada más adentrarse en el parque tecnológico, la amabilidad que hemos tenido todo el equipo de esta casa, también lo queremos agradecer. Gracias, Eduardo Pereira. Enhorabuena por el trabajo. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Un saludo, Canarias.